Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Si hay algo que es importante es ver cómo nos podemos ir encaminando hacia las remesas digitales. Las remesas digitales es básicamente recibir y cobrar remesas sin necesidad de ir al banco, sin necesidad de trasladarse a la oficina para retirar su dinero. Las remesas en la República Dominicana en particular es un pilar, fortalece la economía dominicana y son fuente de ingresos de familias y de comunidades. De hecho, el Banco Central de la República Dominicana lo ha informado múltiples veces y nos ha mantenido informando a la población sobre el flujo de remesas en el país. En el 2021 se recibió más de 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares en el 2021, y entre enero y julio de 2022 las remesas ya han logrado una cifra superior a los 5.000 millones de dólares. Esto es un 38% más que el monto recibido en enero y julio de 2019. Entre 2015 y 2019, el mismo Banco Central informaba unos días atrás que se recibían en el mes de julio un promedio de 533 millones de dólares, mientras que este año y en promedio entre 2020 y 2022 se recibían 844 millones de dólares. O sea que hemos pasado de 533 millones de dólares a unos 844 millones de dólares los meses de julio nada más. Entonces ese crecimiento, lamentablemente las remesas pues inician de una separación familiar. Es lamentable, pero son cruciales para millones de familias en el mundo y aquí millones de personas. Es una importante fuente de ingresos de familias dominicanas y de hecho si lo percibimos de esta forma, que el promedio de recibido es de $265, es decir, 14,000 pesos mensualmente, hay un gran valor, un gran aporte económico en las familias. ¿Qué es importante resaltar de las remesas, doña Carmen? Que aparte de este gran aporte a los ingresos familiares, el Banco Central ha indicado que este mayor flujo de divisas ha permitido, escuche bien, doña Carmen, la acumulación de reservas internacionales que se exhibe. Entonces, esto hace que al cierre de julio de 2022, las reservas internacionales estén por encima de 14,000 millones de dólares. Esto representa alrededor de un 13% del PIB. Eso son cifras extraordinarias, Liliana. Son cifras muy valiosas que reflejan la fortaleza también de la economía, pero también no nada más producto de algunas de las medidas que el Banco Central incluso ha estado explicando, políticas monetarias, sino que también este flujo de remesas que recibimos del extranjero permite que tengamos esta acumulación de reservas. Un mayor flujo de remesas también contribuye a, evidentemente, un mayor flujo de divisas y, por tanto, a una mayor estabilidad del tipo de cambio, que es lo que se ha estado siempre observando y como siempre se ha dicho con el gobernador Valdés Albizu, se ve una estabilidad del tipo de cambio. Las remesas son muy importantes y, de hecho, son más importantes en valor que la inversión extranjera directa. En el país, a diciembre de 2021, o sea, en el año 2021, la inversión extranjera directa representaba 3.102 millones de dólares, regresando a los niveles prepandemia. 3.102 millones de dólares versus más de 10.000 millones de dólares que se recibieron de remesas. Así que esto es algo importante a resaltar, el aporte de las remesas, no solamente en los ingresos familiares, sino también en las reservas internacionales y en la estabilidad de la moneda, del tipo de cambio. Además de esto, ¿qué es importante entender de las remesas? Las remesas tradicionalmente y todavía al día de hoy, las remesas se reciben en efectivo, hay una preferencia por el efectivo.
Y de hecho, la semana pasada el Banco Central publicaba y actualizaba la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. La primera se elaboró en 2018 y esta se elaboró para el 2022-2030. Y en esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera se resaltaba datos muy llamativos. Y es que más de 2/3 de los encuestados prefieren recibir sus remuneraciones en efectivo y que más del 90% de los que reciben abonos en cuentas de depósito los convierten rápidamente en efectivo. Y que una pequeña fracción de las remesas del exterior se reciben en una cuenta bancaria demuestra una muy elevada preferencia por el efectivo en general. Hay una preferencia por el efectivo y esto nos debe de ir moviendo a todas estas iniciativas de la digitalización. ¿Y por qué? Y lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto al tema del costo de las remesas. Dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera incluso se habla de establecer dentro de los 2 primeros objetivos, se habla de establecer un proyecto de normativas sobre remesas productivas y esquemas regulatorios para las cuentas de remesas. Entonces, tenemos 2 cosas ahí que quisiera abordar antes de que entre ICCINE. Uno, por un lado, que es el tema de la digitalización y su costo, y lo otro es hacer productivas las remesas. Entonces, las remesas, si bien nosotros tradicionalmente las remesas se recibían por agentes de remesas y cambio, ahora se transan a través de banco múltiple y también tiene sus ventajas. Pensaríamos que las remesas, pues anteriormente, sobre todo al recibirse a través de agentes de remesas y cambio, pues lo que hace es que una persona de fuera te dice, te envié dinero, voy y lo procuro. Igual lo procuro, ya sea en una oficina, una sucursal, físicamente, presencialmente. El hecho de ir incurriendo en la digitalización permitiría reducir el tiempo en fila, reducir el costo de traslado, el riesgo de robo y entre otras cosas más. ¿Qué permitiría? Bancarizar e incluir financieramente a las personas, a las MIPYMES y a las personas y a los grupos de escasos recursos. Y eso está establecido en esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Una cosa que permite las remesas y que permitiría la remesa es tener un mayor control de cómo se gastan las remesas. Cómo nosotros podemos ayudar, colaborar o desarrollar un esquema, ya sea regulatorio, también a nivel, digamos, de productos y servicios financieros, de que estas remesas no sean únicamente para gastarlas, o sea, que entre inmediatamente se gaste todo, sino que se pueda invertir. Ya sea que esto permita adquirir una vivienda de bajo costo o bien, por ejemplo, instalar un negocio, que esto pueda transformarse en algo que sea productivo. Y por eso es que se habla de establecer un proyecto de normativa sobre remesas productivas. Que esto que se está recibiendo, estos $265, unos 14,000 pesos, pueda ser el inicio de un negocio que pueda ir acumulando un inicial para una vivienda, entre otras cosas. Pero que esto permita que no sea algo que entre y salga de forma inmediata. Entonces, la otra parte que quisiera así abordar es lo que tiene que ver con la digitalización de remesas digitales. No solo se obtienen las remesas en las sucursales y también se pueden recibir en los subagentes bancarios, que en otras finanzas con café hablamos de ellas y sus bondades, las bondades de los subagentes. Pero que también hay otras formas de recibir las remesas, ya sea vía cuentas de ahorros en pesos o en dólares. También podemos recibirlo a domicilio, aunque sea en efectivo, pero también tener la comodidad de poder llamar al call center del banco o vía WhatsApp para que envíen estas remesas a domicilio, pero también puede ser vía tarjeta prepagada o también a través
de dinero digital. Y por eso el miércoles pasado hablábamos de la billetera electrónica, que es una forma también de poder, de hacer llegar las remesas. Se trata, como hablábamos, de aplicaciones móviles que permitirían que las personas puedan recibir sus remesas ahí a través de facilitándole el número de envío y entonces descargarla en estas aplicaciones y poder entonces aprovechar la inclusión a través de una cuenta o a través de billeteras para poder hacer pagos a facturas o poder hacer pagos a préstamos o poder hacer compras, ya sea en negocios o de forma electrónica, o bien pagar préstamos para, precisamente como hablábamos de un negocio, de inicio de un negocio que uno pueda tener, una micro o pequeña empresa. Entonces, esto es algo que se ha estado desarrollando y a nivel mundial hay países en particular que llevan la delantera en esta digitalización de las remesas y que puedan servir también de buenas prácticas, países incluso de Latinoamérica que puedan servir de buenas prácticas para ir implementando o ir encaminándonos en esto. Tiene la gran ventaja de que puede reducir, son más rápidas las remesas digitales y son menos costosas. Más rápida porque lo podemos tener de forma inmediata. No necesitamos que esté abierto la oficina para poder retirarlo, sino que lo tenemos disponible en nuestro móvil de forma digital, de forma inmediata. A pesar de que esto es una realidad, pues la misma Naciones Unidas para estimular, o sea que es una realidad de que se ha evidenciado de que son más rápidas y menos costosas, para estimular este camino hacia la digitalización, las mismas Naciones Unidas ha establecido como meta dentro de su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, de que de aquí al 2030 se reduzca a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas que tengan un costo superior al 5%. Entonces, la digitalización permitiría ayudar a alcanzar ese objetivo. Y en sentido general, el costo promedio, según datos del Banco Mundial, el costo promedio es de 6.09%. El costo de envío de remesas es de 6.09% para marzo de 2022. Subió ligeramente respecto a diciembre de 2021, aunque desde marzo de 2009, ese costo se ha ido reduciendo porque se situaba en 9.67% en el 2009 y ya ahora para 2022 está en 6.09%. Eso representa ahorros de billones de dólares a nivel mundial, sobre todo para las familias de escasos recursos que hacen esas transferencias. Aquí en República Dominicana está por encima del promedio, está en unos 7.06% para las transferencias de $200, que es, digamos, que el monto promedio, el que se ubica cerca de los 265 que mencionábamos antes. Ese 7.06% varía, ese es el promedio, y varía entre 4% y 9%, dependiendo de la entidad, dependiendo de los montos. Eso incluye tanto los cargos por envío como también el margen por tasa de cambio. Por lo regular, los cargos del servicio representan entre un 62 o 65% del costo de las remesas. Entonces, eso permitiría que ese cargo que incluye el proceso de envío, el proceso de hacer llegar los recursos, pues pueda reducirse a través de esta digitalización. Los servicios digitales, ya para ir concluyendo, doña Carmen, los servicios digitales sin duda que va a permitir que entren también nuevas figuras al sistema de pagos vinculados a las remesas, que son las fintechs, que hablamos también en una ocasión en las finanzas con café. Van a aparecer nuevas figuras que puedan permitir precisamente que estas remesas puedan llegar de una forma más económica y de forma digital. Aquí es interesante saber, para concluir, que
no hay montos mínimos de remesas. Sí hay en cambio un monto máximo de $10,000, pero no hay un monto mínimo. Y por tanto las remesas están muy vinculadas al tema de la inclusión financiera, muy vinculada a la igualdad de condiciones, a la igualdad de oportunidades por tanto, debe establecerse, como se ha estado realizando en Naciones Unidas, pero también aquí ahora con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que circuló el Banco Central, de ubicar las remesas en el centro de las políticas para que las poblaciones de escasos recursos, que son aquellos que son beneficiarios, son remitentes y beneficiarios de esta operación, pues puedan tener ahorros en los recursos que ellos envíen a sus familiares. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.